Vamos a cambiar de temas y vamos a los asuntos políticos. Mire, charlé con Germán Martínez Cázares, expresidente del PAN en tiempos de Felipe Calderón, exdirector del IMSS con Andrés Manuel López Obrador y hoy senador plural. Hablamos de los saltos ideológicos que ha realizado a lo largo de su trayectoria y políticos, así como de su presente en lo que hace política sin pertenecer a ningún partido. Estamos con el senador Germán Martínez Cázares, aquí en su despacho de Coyoacán. Senador, un gusto que nos reciba, muchas gracias. Al contrario, Alejandro, aquí es tu casa. Quiero preguntarle de entrada, ¿se puede ser o se puede sobrevivir a la política siendo de un grupo plural, es decir, no teniendo partido? Y no teniendo viáticos y no teniendo viajes, porque solo se reparten los viajes entre los partidos. No, sí, claro que sí, y se puede sobrevivir sin andar en la política también. Aquí en este despacho estuve 10 años trabajando sin trabajar en ningún partido político ni nada. Sí. El Grupo Plural es un éxito histórico del Senado. Es el primer grupo plural reconocido y además con una sentencia, con voz en la Comisión Permanente, que es lo que nos interesa, tener voz. ¿Y qué se puede hacer con 5 senadores? Primero, darle voz a los que ya están cansados de todos los partidos. De repente ya nos cansamos de los partidos de siempre. Segundo, exigir con libertad y hablar con los medios de comunicación sin andar pidiendo permiso ni autorizaciones a nadie. Tercero, no tomar una agenda anti López Obrador o a favor de López Obrador, todo sí señor o todo en contra de lo que opina. ¿Hay oposición? Malita, maltrecha, no. La oposición no está a la altura del desastre de gobierno de Morena. Y la oposición no está a la altura de los desastres de Cuitláhuac en Veracruz, o de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, o de muchos gobiernos locales que son un verdadero caos y un verdadero dolor de cabeza para los ciudadanos. ¿Hay legisladores de Morena o siervos del presidente? Hay algunos legisladores de Morena que ven por el pueblo, yo no puedo decir eso. Yo he pasado por 2 partidos ya y puedo decir que hay buenos mexicanos en todos los partidos y que hay hijos de la mañana en todos los partidos que buscan su interés, pero que hay muchos que aman a la patria en Morena, en el PRI, en el PAN y en el Grupo Plural. ¿Usted es político de las renuncias y saltos ideológicos? Yo no soy de político del aguante. Yo dimito si no voy las cosas conforme a mi conciencia y conforme a mi dignidad. Sé tener límites y sé tener vergüenza, Alejandro. Los políticos que le hacen falta a México son los políticos que tengan la vergüenza de lo que dicen y de lo que hacen. ¿Su mayor acierto? ¿De López Obrador? El suyo. Mi mujer, Margarita, y mis hijos. Sin duda. Ese es mi mayor acierto. Y el mayor acierto y mi mayor suerte es haber nacido en la tierra de Michoacán. ¿Su peor error? Mi peor error es votar en las cosas que de repente en Morena querían. Muchas me rebelé, pero otras no lo hice correctamente. Yo, pensándolo bien, mi mayor error es no haber convencido de que se necesitaba un poder judicial independiente e imparcial. Voté en contra de eso, de lo que quería Saldívar, pero no haberlos convencido de que se hace falta un poder judicial independiente en México. ¿No le da temor enfrentarse al presidente? Yo no le tengo miedo a nada. Yo no le temo ni a Dios. Dios me libera. Para mí, yo no le tengo miedo a nada. Pero sí sabe lo que es un día ser aliado del presidente y el otro día ser adversario. Yo no vivo de la política.
yo vivo para la política. Y en ese sentido, yo soy libre. Creo en la libertad absoluta. Y la libertad es lo que es mi límite y eso sí es mi bandera. ¿Sigue usted pensando que el presidente quiere como trofeo la cabeza de García Luna en nuestro país? Sí, en la campaña lo quiere traer. Y no lo agarran, es una ineficacia. Ni aunque lo tienen, que no agarren a los que están sueltos aquí en México, que no agarren al asesino de los jesuitas, pues eso es natural. La policía de repente no agarra a la gente. Pero que no agarren uno que ya está encarcelado en Estados Unidos y que no lo traigan, es la muestra más contundente de la ineficacia. Si trajeron a Cienfuegos, ¿por qué no traen a García Luna? De una vez, pero lo quieren traer en campaña. ¿Y no lo toma como un mensaje el hecho de que cuando enfrenta ciertos temas del poder, de pronto aparece usted en alguna nota como parte de una lista de corrupción en México? Que la demuestren. Soy el único senador que ha devuelto los gastos, y no una cantidad menor, porque no ejerció durante la pandemia labores de gestión o cargo. Mi declaración patrimonial está ahí, pública, desde la Secretaría de la Función Pública, y ahora vivo aquí. No, de ese lado, por ese lado no cojeo. El dinero para mí es un medio, no es un fin, y no me llama el dinero. En eso aplaudo a López Obrador de una vida austera. ¿Cuándo creyó que el presidente podría hacer lo que necesitaba México para salir adelante? Cuando gritó, por el bien de todos, primero los pobres. En ese momento. Y cuando empezó a haber más pobres, me defraudó. ¿Qué momento es el que lo desencanta? Cuando le pide perdón, que le pide perdón a España y al Vaticano. Yo no lo elegí como profesor de historia, yo lo elegí como presidente. Y profesor de historia malito, de esos de estampitas de papelería, esos de almanaque. No votamos por una cosmovisión de López Obrador. Voté por dos cosas por él: por igualar este país y por acabar con la corrupción. Nada más por eso. Lo demás son colguijes y esferitas de un arbolito soberbio. Visto desde ese ángulo, ¿no cree usted que también entonces un error fue haber creído en él? En democracia tenemos derecho los ciudadanos a equivocarnos. Y desde ahí le respondo como ciudadano. El ciudadano puede cambiar de partido en la siguiente elección. Y por lo tanto los dirigentes también debemos y podemos cambiar de partido. Nada más que lo necesitamos explicar ante las cámaras. Lo que hacemos y los ciudadanos no tienen ni por qué explicarlo. Solo tienen que votar por otro partido. El derecho a equivocarse es inherente a un sistema democrático. Al presidente Fox se le reclamó precisamente que no hubiera una transición de gobierno, que no hubiera un cambio de verdad. El presidente López Obrador está haciendo lo suyo, a su manera. En este momento seguramente muchos no sentimos el cambio, pero no va a ser el tiempo el que va a poner las cosas en su lugar. En el PAN, como dicen los muchachos, cachondeamos con el PRI y ese fue un error que se pagó muy caro. Y el presidente quiere refundar al PRI. Y ese es un error que va a pagar muy pronto. Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, ¿cómo se ve ese frente político? Ni Alito, ni Marquito, ni Chuchito. Muy chiquito. Eso no. Ellos quieren las migajas que se le caen de la mesa a Morena para seguir medrando en el poder. No, eso no. El poder político para evitar el dolor de la gente y para igualar este país y para acabar con los privilegiados y para ayudar a los desposeídos. Eso, esa reconciliación, eso es. Pero acumular y hacer un masacote de logotipos no es alternativa de futuro. MC. Es un buen intento. Es un buen intento de hacer algo nuevo,
Yo espero que sus gobiernos respondan en Nuevo León con algo más que un TikTok. Y en Jalisco, que se reconcilien con la UDG. También tengo crítica para ellos, pero son un buen intento novedoso. La figura del Bronco para las candidaturas independientes, hablando de grupos plurales, ¿se enterró la figura del político independiente? El Bronco ya está en su casa, primero hay que decirlo. Y no me gustó que lo exhibiera Samuel García. Primero, dicho eso. Segundo, candidaturas independientes, sí, yo creo que eso es bueno. También es buena la reelección, sin intermediarios de los partidos. También es bueno los grupos mixtos o los grupos plurales. Estas son expresiones de la sociedad. Entonces, todas estas expresiones que quitan a los partidos de encima y dejan expresarse a la sociedad libremente, deben ser bienvenidas. Falta, pues, menos de 2 años para que termine la legislatura del Senado que usted representa. ¿Qué va a pasar con Germán Martínez Cázares? Pues ya, que acabe todo esto, ya también me urge. ¿Se retira de la política? Yo siempre he estado en mi despacho, yo tengo una profesión y yo tengo una vocación y me gusta la academia y ya informé en mi declaración patrimonial de este mayo que yo quiero volver a mi ejercicio, mi profesión, a litigar, a la consulta, a la academia. Yo en eso no tengo inconveniente. No se me va la vida ni me voy a dar de codazos por ser diputado. Ya fui 2 veces. Por ser senador, ya fui. Por ser secretario de Estado, ya fui. Por ser director del IMSS, una gran institución, ya lo fui. Por haber participado y entonces no se me va la vida por un cargo. Hablando de seguridad social, ¿cuánto nos falta para llegar a tener un modelo de servicio médico como el de Suiza? La tragedia del sistema de salud en México es que la izquierda está privatizando la salud. Se generan más hospitales privados, hay más consultorios adyacentes a farmacias. Quienes le vendían medicinas al IMSS ahora tienen sus consultorios y le venden a los ciudadanos en farmacias privadas. Es doloroso. Que queríamos un sistema como el de Dinamarca y nos saquen de la chistera médicos cubanos. ¿Se acabó la corrupción? Yo espero que sí, que no se lucre con ese dolor. Ahí hay gente generosa en el IMSS. Es lo mejor que le ha pasado, que tiene el Estado. Y en este país, en este sexenio, en el resto de las instituciones, ¿cómo va la lucha contra la corrupción? En el Poder Judicial está faltando. Es corrupción pura y dura que el presidente de la Corte quiera quedarse 2 años más de lo que dice la Constitución. Eso es una corrupción constitucional a ojos vistos de toda la nación. Es corrupción que cambien a los magistrados de un circuito a otro, lo manden de Cancún a Culiacán. Es corrupción que quieran poner a sus candidatos en el Consejo de la Judicatura. Es corrupción que vayan a pedir línea al Palacio Nacional o a la Consejería Jurídica de la Presidencia. La defensa de la democracia pasa por jueces imparciales, autónomos, que los hay, por magistrados independientes, imparciales, que los hay, pero muchos le quieren meter la mano al cajón de la justicia. Por último, ¿cuándo se había visto que el presidente en turno diera lecciones a la oposición de cómo ganar elecciones? Porque el presidente sabe de oposición. Es mejor como opositor que como gobernador. Es mejor como oposición que conduciendo la cuarta transformación. Los seguidores o la gran mayoría de la sociedad le da mucha fuerza al presidente. Están los niveles de popularidad que ya hubieran querido otros presidentes de la República. Yo espero que la popularidad del presidente esté igual que la eficacia del gobierno del presidente para dar seguridad a este país.
no están siendo tan eficaces para gobernar como son eficaces para comunicar. ¿No ha nacido el líder político que puede derrotar a López Obrador? No, sí, yo estoy optimista de que las cosas y de que hay mucho pueblo. Aquí sí coincido con él. El pueblo no es tonto y es más tonto el que cree que el pueblo es tonto. ¿Por dónde anda ese líder? Y yo creo que puede ser una mujer. Yo creo que puede ser una mujer. Las mujeres que caminan y que llenan de esperanza el Paseo de la Reforma deben encontrar una lideresa. O está en la UNAM, que tanto denosta el presidente, o está en la UDG, o está en el CIDE. Y debe ser un joven. Ya a las caras viejas nos debemos ir. Ya debe ser un joven o una mujer joven. Hay más movimiento social que partidos políticos. Sin duda. Hay más vida sindical que vida partidista. Un partido no llena el Paseo de la Reforma si no es con lana, si no es con prostitución y con rebaños pagados. La verdad, hay más sociedad que gobierno y por supuesto hay muchísima más sociedad mexicana que partidos. Gracias, Germán Martínez Cázares. Al contrario, Alejandro, aquí estamos. Tenga buena tarde.